El viento sopla entre las piedras del castillo. No hay nadie. Solo el sonido del aire atravesando las ventanas vacías y el crujido ocasional de alguna puerta que se resiste a desaparecer por completo. La noche ha caído sobre Trasmoz. No es difícil entender por qué tantos viajeros han sentido algo extraño al llegar hasta aquí. Desde la distancia, las luces del pueblo parecen pequeñas islas de luz suspendidas en mitad de la oscuridad. Y sobre todas ellas, dominándolo todo, se alza una silueta inmóvil. El castillo. Un castillo que lleva siglos observando estas tierras. Siglos contemplando nacimientos, guerras, epidemias, cosechas, muertes y leyendas. Si sus muros pudieran hablar, probablemente contarían una historia muy distinta a la que ha llegado hasta nosotros. Porque cuando se menciona Trasmoz, casi siempre ocurre lo mismo. Aparecen las mismas palabras. Brujas, maldiciones, aquelarres, excomuniones. Pero pocas veces se habla de las personas que vivieron aquí. De los hombres y mujeres que despertaban cada mañana sin saber que el lugar donde había nacido terminaría convirtiéndose en uno de los pueblos más famosos del misterio español. Y quizás sea ahí donde debemos comenzar. No en la leyenda, sino en la realidad. Porque toda leyenda necesita un escenario. Y el escenario de esta historia es uno de los lugares más fascinantes de Aragón. A los pies del Moncayo, la montaña aparece en el horizonte como una presencia constante, incluso cuando las nubes ocultan su cumbre, incluso cuando la niebla cubre sus laderas. Siempre está ahí, observando. Durante siglos, las gentes de esta región han mirado hacia arriba con una mezcla de respeto y temor. No resulta muy difícil entender por qué. Cuando el invierno llega, los vientos descienden desde las alturas golpeando campos y caminos. Las tormentas aparecen sin previo aviso. La niebla transforma el paisaje en un territorio extraño, donde las distancias parecen desaparecer. Y cuando cae la noche, el silencio adquiere una profundidad difícil de explicar. Un silencio que obliga a escuchar. El sonido de una rama quebrándose. Un paso lejano. El ulular del viento atravesando los bosques. Pequeños detalles que en otro tiempo podían convertirse fácilmente en algo mucho más inquietante. Porque hubo una época en la que la oscuridad no era simplemente ausencia de luz. Era territorio desconocido. Era un lugar donde habitaban los miedos. Y pocas regiones ofrecían un escenario tan propicio para alimentar la imaginación como estas tierras. Mucho antes de que existiera Trasmoz, el Moncayo ya inspiraba historias. Algunas hablaban de presencias que aparecían entre la niebla durante las noches de tormenta. Otras aseguraban que determinadas zonas del bosque debían evitarse después de anochecer. Relatos transmitidos alrededor del fuego generación tras generación. Historias que hoy pueden parecernos simples supersticiones, pero que entonces formaban parte de la realidad cotidiana de quienes habitaban esos parajes. Fue en este entorno donde nació Trasmoz, no como un pueblo maldito, no como un refugio de brujas, sino como una pequeña comunidad medieval que intentaba prosperar en un territorio complejo. Su posición era privilegiada. Desde aquí podían controlarse caminos, cultivos y rutas comerciales. Era un enclave valioso y precisamente por eso alguien decidió levantar una fortaleza destinada a vigilar todo cuanto ocurría en el valle. El castillo. Un castillo que incluso en ruinas resulta imposible ignorarlo.
Durante siglos fue el corazón de Trasmoz. Bajo su protección crecían viviendas, talleres y campos de cultivo. La vida transcurría entre cosechas, intercambios comerciales y celebraciones religiosas. Nada muy diferente de lo que ocurría en ciertos pueblos de la España medieval. Pero sin embargo, algo empezó a diferenciar a Trasmoz del resto. Algo que acabaría marcando su destino para siempre. Porque mientras sus habitantes trabajaban y construían sus vidas, comenzaba a crecer una tensión silenciosa. Una disputa que con el tiempo enfrentaría al pueblo con una de las instituciones más poderosas de la época. Una disputa que transformaría para siempre la forma en que el mundo vería este lugar. Y cuando aquel conflicto estalló, las consecuencias fueron tan extraordinarias que siglos después seguimos hablando de ellas. Porque lo que estaba a punto de ocurrir no solo cambiaría el destino de Trasmoz, también lo convertiría en un lugar diferente a cualquier otro de España. Para comprender cómo empezó todo, debemos abandonar por un momento las calles del pueblo y dirigir nuestra mirada hacia una poderosa institución que observaba con creciente inquietud lo que ocurría aquí, el monasterio de Veruela. Allí comenzó una historia que acabaría transformándose en leyenda. Yo soy José y estos lugares que no duermen. Bienvenidos. A simple vista, cuesta imaginar que un pequeño pueblo pudiera enfrentarse a una de las instituciones más poderosas de su tiempo. Pero la historia está llena de lugares que se negaron a ocupar el papel que otros habían elegido para ellos. Y Trasmoz fue uno de ellos. Mientras las estaciones se sucedían bajo la mirada permanente del Moncayo, la vida continuaba en el pueblo. Los campos se cultivaban. Los animales eran conducidos hacia los pastos. Los comerciantes recorrían los caminos que conectaban una localidad con otra. Era una existencia dura, pero familiar. Sin embargo, más allá de las murallas del castillo y de las calles del pueblo, otra fuerza observaba cuanto ocurría en la región: el monasterio de Veruela. Sus muros de piedra se alzaban como símbolo de autoridad en aquella tierra. Por sus dependencias pasaban decisiones que afectaban a numerosas comunidades. No solo representaba la fe, representaba influencia y poder. Y durante mucho tiempo, aquel equilibrio pareció funcionar, hasta que los intereses de ambas partes comenzaron a chocar. La causa exacta sigue siendo objeto de debate, pero los documentos conservados hablan de conflictos relacionados con recursos esenciales para la supervivencia. Y en una tierra donde cada cosecha dependía de factores imprevisibles, esos recursos podían significar la diferencia entre prosperidad y ruina. El agua descendía desde las montañas alimentando campos y cultivos. Era vida, alimento y riqueza. Y cuando dos poderes desean controlar aquello que mantiene viva una tierra, el conflicto deja de ser una posibilidad, se convierte en certeza. Las disputas se prolongaron durante años, lo suficiente para que la desconfianza comenzara a crecer, y lo suficiente para que las diferencias dejaran de ser simples desacuerdos. Y así, cuando la desconfianza echa raíces, rara vez permanece sola. Con ella llegan rumores, sospechas y acusaciones. Poco a poco, Trasmoz empezó a ser visto como un lugar diferente. Un lugar incómodo, difícil de controlar y difícil de someter. Lo que comenzó como una disputa por recursos terminó convirtiéndose en un enfrentamiento mucho más profundo. Porque en la Edad Media, desafiar determinadas estructuras de poder podía tener consecuencias imprevisibles. Y entonces ocurrió algo extraordinario, algo que muy pocos lugares podían imaginar, algo que siglos después continúa defendiendo la identidad del pueblo: la excomunión,
Hoy escuchamos esa palabra y puede parecer un concepto lejano, una reliquia de otro tiempo. Pero para quienes vivieron en aquella época era algo completamente distinto. Era una condena, una marca, un mensaje dirigido tanto a los habitantes como al resto del mundo. Imagina por un momento que el lugar donde naciste queda señalado, que su nombre comienza a pronunciarse en voz baja, que los rumores viajan más rápido que los hechos, que las historias empiezan a deformarse con cada persona que las cuenta y que una decisión tomada lejos de tus calles termina persiguiendo a generaciones enteras. Eso fue lo que ocurrió en Trasmoz. La realidad histórica es compleja, muchos detalles se han perdido entre documentos desaparecidos, interpretaciones y relatos transmitidos durante siglos. Pero hay algo indiscutible. La excomunión dejó una huella imposible de borrar. Con el paso del tiempo, los hechos comenzaron a mezclarse con la imaginación popular. Y cuando esto sucede, la historia deja de permanecer únicamente en los archivos. Empieza a permanecer también en las leyendas, porque la gente suele olvidar fechas, olvida documentos y también nombres, pero rara vez olvida una buena historia. Y cuanto más se hablaba de Trasmoz, más extraño parecía volverse. Algunos comenzaron a preguntarse qué ocurría realmente en aquellas calles. Otros aseguraban que el pueblo escondía secretos que nunca debían salir a la luz. Las historias crecían, se transformaban, viajaban de generación a generación, y en cada viaje siempre se añadía algún nuevo detalle, una nueva sombra, un nuevo misterio. Con el tiempo, la excomunión dejó de ser simplemente un castigo religioso. Se convirtió en el origen de algo mucho más poderoso, una reputación, una fama y una leyenda. Porque cuando un lugar es señalado durante siglos, acaba convirtiéndose en el escenario perfecto para que florezcan todo tipo de historias. Historias sobre reuniones ocultas, prácticas prohibidas, personas que supuestamente caminaban por senderos alejados de la mirada de los demás. Historias que encontraron un terreno fértil en una época donde el miedo y la superstición formaban parte de la vida cotidiana. Y así, lentamente la frontera entre realidad y leyenda comenzó a desaparecer, hasta que llegó un momento en que resultó imposible distinguir dónde terminaban los hechos y dónde comenzaban los relatos. Pero si hubo algo que terminó consolidando para siempre la fama de Trasmoz, no fue la excomunión, ni siquiera el conflicto con Veruela. Fue algo mucho más antiguo, más oscuro y sobre todo más difícil de erradicar. La creencia de que cuando caía la noche sobre el Moncayo, personas seguían reuniéndose lejos de las miradas indiscretas. Mujeres que algunos temían, mujeres que otros buscaban cuando necesitaban respuestas, mujeres a las que la historia terminó otorgando un nombre que todavía seguimos usando: brujas. Hay historias que nacen de los hechos y hay historias que nacen del miedo. Las segundas suelen sobrevivir mucho mejor que las primeras, porque los hechos pueden olvidarse. Se suelen perder entre documentos, archivos y fechas. El miedo no. El miedo siempre encuentra la forma de permanecer. A veces cambia su nombre e incluso su rostro, pero nunca desaparece del todo. Y si existe un lugar donde esa idea parece cobrar vida, es en Trasmoz. Ya que cuando cae la noche sobre el Moncayo, el paisaje se transforma. Las sombras se alargan, los caminos desaparecen entre la oscuridad y el viento parece arrastrar consigo ecos de otro tiempo. Quizá por eso, durante siglos, muchas personas creyeron que algo ocurría en estas tierras cuando el resto del mundo dormía.
algo que no debía ser visto, ni que debía ser nombrado, porque mucho antes de que Trasmoz se convirtiera en destino turístico o en una referencia habitual dentro de la cultura popular, ya circulaban historias que hablaban de reuniones secretas celebradas lejos de las miradas indiscretas. Historias que viajaban de pueblo en pueblo, de hogar en hogar, susurradas junto al fuego cuando la noche obligaba a cerrar puertas y ventanas. Algunas hablaban de figuras que se internaban en los bosques después del anochecer, otras de luces que aparecían en la niebla y desaparecían tan rápido como habían surgido, y otras de determinadas personas que poseían conocimientos que escapaban de la comprensión de la mayoría, conocimientos capaces de curar o de hacer daño, dependiendo de quién contara la historia. En una época donde la enfermedad podía aparecer sin explicación y donde una tormenta podía arruinar el trabajo de todo un año, el mundo estaba lleno de preguntas sin respuesta. Y cuando las respuestas escasean, las leyendas encuentran terreno fértil para crecer. Poco a poco, aquellas historias comenzaron a concentrarse alrededor de una misma idea: la brujería, una palabra que durante siglos despertó el temor en toda Europa, una palabra capaz de convertir a una persona en sospechosa, de transformar la diferencia en amenaza y de alimentar los peores miedos de una comunidad. Pero antes de convertirse en leyenda, imaginemos por un momento una noche cualquiera en Trasmoz. El viento desciende desde el Moncayo. Sus calles están vacías. Las puertas permanecen cerradas. Y una enfermedad ha aparecido en una casa del pueblo. Nadie sabe cómo curarla. Nadie sabe cuánto tiempo queda. Pero entonces, alguien abandona la seguridad de su hogar y camina entre las sombras, recorriendo calles silenciosas hasta detenerse frente a una puerta. Esa persona no busca al sacerdote ni a una figura de autoridad, busca a una mujer que conoce remedios que otros desconocen, que sabe interpretar plantas, raíces y ungüentos. Una mujer a la que algunos respetan y a la que otros temen. Porque en tiempos donde la superstición camina junto a la vida cotidiana, la diferencia podía convertirse fácilmente en sospecha y la sospecha en leyenda. Fue entonces cuando comenzó a tomar forma una de las figuras más conocidas del folclore local, la tía Casca. Su nombre ha sobrevivido con el paso del tiempo, siglo tras siglo, generación tras generación. Pero descubrir quién fue realmente resulta mucho más complicado, porque la tía Casca pertenece a ese reducido grupo de personas que parecen caminar entre dos mundos, el de la historia y el de la leyenda. Algunas versiones la describen como una poderosa bruja, una mujer conocedora de secretos antiguos, de remedios que otros ignoran, de fórmulas transmitidas en voz baja. Otras hablan de una curandera, una mujer que utilizaba plantas medicinales y conocimientos tradicionales heredados de generaciones anteriores. Y también existen quienes creen que nunca fue ninguna de las dos cosas, que simplemente fue una persona real, cuya historia acabó deformándose con el paso del tiempo. Quizá nunca sepamos la verdad, pero tal vez esa sea precisamente la razón por la que continúa fascinándonos, porque la incertidumbre suele resultar más poderosa que cualquier respuesta. Las leyendas cuentan que la tía Casca participaba en reuniones nocturnas celebradas en lugares apartados. Reuniones donde intercambiaban conocimientos prohibidos, donde se pronunciaban palabras que no debían escucharse, donde ocurrían cosas que nadie se atrevía a describir a plena luz del día, historias que nadie podía confirmar, pero que seguían apareciendo una y otra vez como la niebla que regresa cada invierno a las laderas del Moncayo. Así nacieron los relatos sobre los aquelarres, reuniones que según la tradición popular tenían lugar en las inmediaciones del Moncayo, lejos de las viviendas, de las iglesias
de cualquier mirada indiscreta. La palabra aquelarre sigue despertando imágenes muy concretas. Sombras alrededor del fuego, susurros en mitad de la noche, rituales ocultos. Pero lo cierto es que nadie puede afirmar con certeza qué ocurrió realmente en aquellos lugares. Lo que sí sabemos es que estas historias sobrevivieron durante siglos. Y eso, por sí solo, ya resulta llamativo. Porque las leyendas rara vez sobreviven tanto tiempo si no consiguen tocar algo profundamente humano. Quizá sea el miedo, quizá la curiosidad, quizá la necesidad de creer que todavía existen secretos que no han sido resueltos. Lo cierto es que mientras otras historias desaparecieron con el tiempo, las de Trasmoz permanecen vivas. Cada generación añade nuevos detalles, nuevos testimonios, nuevos rumores. Alguien afirmando haber visto una luz extraña entre los árboles. Otros asegurando haber escuchado voces donde no había nadie. Encuentros imposibles de explicar. Pequeños relatos que por separado pueden parecer insignificantes, pero que juntos terminan construyendo una de las leyendas más conocidas de España. Las leyendas de Trasmoz continúan vivas, como si la montaña se negara a desprenderse de ellas, como si el viento siguiera transportándolas de generación en generación, como si algunas historias hubiesen encontrado aquí un lugar donde refugiarse para siempre. Y entonces, entre estas leyendas, alguien llegó a estas tierras, un hombre fascinado por los misterios, las ruinas y los relatos que sobreviven al paso del tiempo. Un hombre que escuchó aquellas historias, que caminó por aquellos caminos y que terminaría cambiando para siempre el destino de la leyenda de Trasmoz. Su nombre es conocido por todos: Gustavo Adolfo Bécquer. Cuando Bécquer llegó al Moncayo, las leyendas de Trasmoz ya existían. Historias sobre brujas, reuniones nocturnas, relatos transmitidos junto al fuego. Todo estaba allí mucho antes de su llegada, esperándolo, porque algunas historias parecen destinadas a encontrar a la persona adecuada. Y a mediados del siglo XIX, aquellas historias encontraron a alguien capaz de escucharlas. Alguien capaz de comprender que el verdadero valor de una leyenda no reside en demostrar si ocurrió, sino en comprender por qué ha sobrevivido. Aquel hombre había llegado buscando tranquilidad. Su salud atravesaba momentos difíciles. Necesitaba alejarse del ruido de las ciudades, descansar, recuperarse. Pero el destino tenía otros planes. Y fue así como terminó instalándose en el monasterio de Veruela. Resulta difícil no apreciar cierta ironía en ello, porque siglos antes, aquel mismo monasterio había protagonizado el conflicto que marcó para siempre la historia de Trasmoz. Y ahora, de manera inesperada, volvía a convertirse en una pieza fundamental de su relato. Desde las dependencias de Veruela, el paisaje se extendía hacia el horizonte. Los bosques, caminos, las laderas del Moncayo y más allá, los lugares donde todavía sobrevivían historias que muchos consideraban simples supersticiones, pero no todos, porque algunas personas saben reconocer una buena historia cuando la escuchan por primera vez. Y Gustavo Adolfo Bécquer era una de ellas. Le fascinaban las ruinas, los lugares olvidados, las tradiciones antiguas, los relatos que parecían resistirse al paso del tiempo. Todo aquello que habitaba en frontera entre realidad e imaginación. Por eso no resulta extraño que Trasmoz llamara su atención. En aquel pueblo encontró algo que va mucho más allá de las brujas y los rumores. Una atmósfera, una sensación difícil de describir, la impresión de que ciertas historias seguían vivas, de que continuaban respirando bajo la superficie del presente. Podemos imaginarlo recorriendo senderos de la comarca, escuchando a los vecinos, observando la silueta del castillo recortada contra el cielo.
deteniéndose ante relatos que otros habían descartado como simples cuentos. Porque para un escritor como Becker, las leyendas no eran importantes por su capacidad de demostrar algo. Eran importantes porque revelaban cómo pensaban las personas, qué temían, qué deseaban, qué misterios seguían sin respuesta. Y en Trasmoz encontró todo eso. Durante su estancia en Veruela, escribió las célebres Cartas desde mi celda. En ellas dejó constancia de los paisajes, las costumbres y las tradiciones que descubrió en la región. Pero quizá su mayor legado fue otro: ayudar a preservar una atmósfera, la del Moncayo, la atmósfera de sus leyendas, la atmósfera de un territorio donde lo cotidiano y lo extraordinario parecía convivir sin dificultad. Y fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Las historias del Trasmoz dejaron de pertenecer únicamente a quienes vivían allí. Comenzaron a viajar, atravesaron fronteras, llegaron a lectores que jamás habían visitado Aragón, a personas que nunca habían recorrido aquellos caminos, que nunca habían contemplado el castillo y que nunca habían escuchado el viento descender desde la montaña, pero sin embargo ahora comenzaban a imaginarlo. Empezaban a preguntarse qué había de cierto en aquellas historias, a sentir la misma fascinación que había sentido el propio Becker. Ese fue el momento en que la leyenda cambió para siempre. Porque, como hemos dicho, las leyendas sobreviven mientras alguien las recuerda, pero alcanzan una dimensión distinta cuando alguien las escribe, cuando quedan fijadas sobre el papel, cuando pueden viajar mucho más lejos que quienes las contaron por primera vez. Gracias a ello, Trasmoz dejó de ser únicamente un pueblo pequeño aragonés para convertirse en símbolo. En uno de esos lugares donde la historia y el misterio parecen caminar juntos y que con el paso de los años otros escritores, investigadores y viajeros siguieron acercándose a sus calles atraídos por aquella reputación, haciendo que sus historias continuaran creciendo, los relatos se transformaran y las leyendas evolucionaran. Tal es así que después de siglos de relatos, rumores y tradiciones, tal vez lo verdaderamente importante no es averiguar si las leyendas son ciertas. Tal vez lo importante sea comprender por qué las necesitamos. ¿Por qué seguimos regresando a lugares como Trasmoz? ¿Por qué sentimos fascinación por historias que se niegan a desaparecer? Quizá las personas que inspiraron aquellas leyendas jamás imaginaron que serían recordadas. Quizá quienes las contaban alrededor del fuego nunca pensaron que llegarían hasta nosotros, pero aquí estamos, siglos después, escuchando las mismas historias, formulándonos las mismas preguntas y buscando respuestas que tal vez nunca lleguen. Y mientras eso ocurre, Trasmoz continúa allí, bajo la sombra del Moncayo, observando el paso del tiempo y guardando sus secretos. Y eso nos lleva a una última cuestión. ¿Qué queda hoy de todo aquello? ¿Qué permanece vivo en el Trasmoz actual? ¿Y qué siente quien camina por sus calles sabiendo todo lo que se ha contado sobre ellas? Para descubrirlo, debemos volver al presente. Llega un momento en todo viaje en el que toca marcharse, abandonar los caminos recorridos, dejar atrás los lugares visitados y aceptar que algunas preguntas seguirán sin respuesta. No porque existan secretos sobrenaturales sobre sus calles, sino porque algunas historias son demasiado grandes para encerrarlas en una única verdad. Hoy el pueblo continúa allí, vivo, habitado, y lejos de la imagen oscura que durante siglos construyeron las leyendas. Sin embargo, cuando uno lo visita y recorre sus calles, resulta imposible ignorar toda su historia. Historia que está en las piedras del castillo,
en los caminos serpenteantes hacia la montaña, en los relatos que todavía sobreviven en la memoria colectiva, porque Trasmoz no es únicamente un lugar, es una historia viva que ha seguido contándose durante siglos, una historia que ha cambiado de forma una y otra vez, que ha pasado de boca en boca, de generación en generación, pero una historia viva. Quizá por eso quienes lo visitan hoy en día llegan buscando pruebas, certezas, descubrir qué ocurrió realmente, pero terminan encontrando algo distinto. La conciencia de que no todos los misterios existen para ser resueltos. Algunos simplemente existen para ser recordados. Y mientras cada tarde sobre las laderas del Moncayo el castillo continúa observando el valle, como lleva haciéndolo hace siglos, ha contemplado guerras, disputas, nacimientos, despedidas y generaciones enteras desapareciendo con el paso del tiempo. Ha sobrevivido a quienes construyeron sus muros, a quienes lo defendieron, a quienes lo abandonaron y también a quienes convirtieron su nombre en leyenda. Porque las personas pasan, las historias permanecen y muy pocas historias han demostrado una capacidad de supervivencia como la de Trasmoz. La excomunión quedó atrás, los conflictos quedaron atrás. Las voces de quienes protagonizaron aquellos acontecimientos se extinguieron hace tiempo, pero sus ecos permanecen, transformados, convertidos en relatos, en recuerdos, en preguntas. Porque al final, las leyendas más poderosas no son aquellas que consiguen convencernos de que algo ocurrió, sino las que consiguen que sigamos pensando en ellas siglos después. La de los lugares que se niegan a desaparecer. La de los lugares que continúan habitados. La de los lugares que continúan habitando la imaginación colectiva mucho después de que terminemos de escucharlos. Ahora abandonamos sus calles, dejamos atrás su castillo, dejamos atrás las historias de brujas, las viejas disputas con Veruela, las leyendas que inspiraron a Becker. Poco a poco todo eso queda atrás, o al menos eso parece, porque los lugares verdaderamente especiales nunca terminan cuando nos alejamos de ellos. Continúan acompañándonos, esperando, tal y como esperan las buenas historias. Yo soy José y esto ha sido Lugares que no duermen. Gracias por acompañarme en este viaje hasta el pueblo más legendario del Moncayo. Hasta el próximo episodio. Buenas noches.